Listo, ahí están viéndolo. Sí, Aló, aló, ¿me compa, ya se ve la confirman? pantalla. Sí, ya, todo bien. Ah, listo, vale. Aquí, como que tengo que editar esto. Bueno, listo. Entonces hoy vamos a darle con la creación de mocks y servicios para consumir esos mocks. Para que este texto acá, en cada una de las cards, no sea repetido. De hecho, este está acá. Components. Es en la book card component. Aquí en este, bueno, ok, este es el componente de la card como tal, ¿no? Book card. ¿Y en dónde estamos utilizando esto? Esto que estamos utilizando aquí en app component.html. Es aquí en donde lo estamos repitiendo. La idea es dejar solamente uno e iterarlo. Y ya con datos. Entonces, inicialmente, eh, voy a tomar el componente que estamos trabajando, la card como tal, la imagen de donde la está trayendo. Ah, no, aquí está. Listo. Entonces tenemos uno, dos, tres y cuatro datos, que son como tal la imagen, la ruta de la imagen, el nombre, el autor y la fecha de publicación. Entonces, pues nada, vamos a crear un modelo primero que todo. Aquí nuestra raíz, la raíz del proyecto como tal, vendría siendo app. Vamos a crear una carpeta con UX y en esta carpeta vamos a crear un archivo que vendría siendo el modelo. Este, sí, book.model.10. Como tal, lo que está creando ahí Alejandro es una interfaz en TypeScript. Esto que ya estamos viendo aquí ya como tal pasa a ser TypeScript, que es como el lenguaje tipado de JavaScript. El, la versión de esta interfaz no, digamos que aquí es, olvídense del modelo de interfaz que presenta C# o que presenta Java, porque no es lo mismo. Esta interfaz acá más se parece a un DTO, a un Data Transfer Object de los que expone C#, es decir, una clase con ciertas propiedades que nos van a servir a nosotros para definir datos. Aquí yo no defino métodos como tal, aunque existe la versión de TypeScript de la 3 en adelante, en la que yo ya puedo llamar funciones a partir de interfaces. Sí, sí me hago entender. De pronto sí fui claro ahí. Este book model de acá funciona más que todo como un modelo. Por ejemplo, lo que está haciendo Alejandro ahí, esa interfaz, funciona más como modelo, más que como una interfaz de definición de métodos. ¿Sí? Yo creo que fui claro, o fui claro. ¿Se entendió? Listo. Tenemos el modelo que va a soportar, que va a contener pues, los datos. Sí, este modelo es el que va a soportar los datos de cada una pues, de las cartas. Ahora vamos a llenar ese modelo con datos. Yo creo que ahí como tal los mocks, todos han trabajado con mocks, ¿no? Es que es como una data,
Data improvisada más, se le podría decir así, una data irreal. Por favor, defina los nombres con el mismo estándar de book-data, del Ah, estándar sí. que se define en TypeScript, toda minúscula. Es decir, como tal, aquí vamos a definir unos datos que es como si fuera una data hardcodeada, para que entendamos mucho mejor. O data quemada, ¿sí? No es más que eso. ¿Para qué? Para que por Entonces, ahora no haya necesidad de irnos a consumir el API que construimos. Entonces, mientras tanto, dejamos y pues no dejarla tan hardcodeada aquí del lado de la vista, sino que ya en un modo un poco más organizado. Poco a poco iremos enrobusteciendo. Entonces, aquí nos igual dedicamos, recuerden que los datos mocks siempre van a servir para las pruebas unitarias, independientemente que sea backend o frontend. Es como quien dice, siempre sería bueno tener data moqueada para hacer pruebas unitarias. Uno no va en una prueba unitaria o sí, una prueba unitaria no vamos a hacer que haga llamados reales a la base de datos. Sonar se estallaría o nos devolvería, nos reventaría las pruebas unitarias. Sigue siendo una clase normal, pero es una clase de TypeScript. ¿Sí? ¿Qué pasa con TypeScript? Que cuando esto pase al browser, inmediatamente se transpilará. ¿Y qué es transpilar? Es hacer la traducción de código de TypeScript a JavaScript. ¿Sí? Para mí TypeScript le ayuda muchísimo más a los que venimos de backend, sobre todo de C Sharp, a que se nos haga muchísimo más fácil la vida a la hora de programar. Ya tenemos modificadores de acceso, tenemos tipos de retorno de datos, tipos de datos. Eso es más que todo TypeScript. hablando de transpilar, es justamente, pues no es precisamente, o sea, difiere mucho de compilar, porque pues todos sabemos que compilar es llevar el lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, al lenguaje que entienda la máquina. Transpilar vendría siendo la conversión, lo que explicó Andrés, justamente lo que es, Traducción. llevar, traducir el lenguaje de TypeScript, en este caso, a JavaScript. Aquí necesitamos, ok, sí, la dirección de los nodes. Ok, vamos a retornar en este método. De hecho, se cae en el getbooks, porque no volverlos y varios. Y Sí, eso, ahí está bien. Digamos que la sintaxis es un poco parecida a Java, a C Sharp, pero pues digamos que sí cambia. Por ejemplo, el tipo de retorno, él lo pone después donde dice dos puntos. Es ese tipo de retorno que le va a dar Alejandro, que le está diciendo que es un array de ese book model. el primer registro me voy a enfocar aquí en el starts. Eh,
Ay, no, sí, no estoy seguro de la rápida. Carpeta. Ah, ok, sí. Podemos utilizar el recurso de Internet o podemos, como de práctica, crearnos una carpeta local en el proyecto para poder tener nosotros control sobre lo que ponemos. Creo que para el modo que estaría bien obtener recursos de internet, pues estaría para que sea directo. Mm, estoy buscando el, no sé qué es. Es que sálvese quien pueda o Elon Musk. Ahora, ofrece para este, tenemos el primero, que es el de Gabriel García Márquez. Tenemos el objeto agregado de la RAI. Agregamos otros que fue separado y agregamos unos tres más. ¿Hasta ahí hay preguntas, muchachos? ¿O todo está clarísimo? Está clarísimo todo. Soy Andrés Oppenheimer. Te recomiendo harto ese libro, compañeros. Muy bueno. Hablando de Elon Musk, sí supieron que hoy compró el porcentaje de Twitter y ahora es el accionista mayoritario de Twitter. Está Por ahí la potente. noticia de Sí, también vi la noticia, que es como el 9.2, pero para ser el mayoritario eso es muy poquito. No sé, a mí me pareció. sí. Sí, 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 sí. Pues sí, 9.1. Pero es que como es de una empresa pública, Claro, cualquiera sí. puede invertir, entonces ahí están. Mm, Y que por cierto subieron bastante las acciones de Twitter. Es de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer. ¿Se escribe así? Oppenheimer. Oppenheimer. Creo que es así. No Un recuerdo. libro más. mm, Clean Code. Robert C. Martin. Listo, creo que ya tenemos suficientes datos para Sí, tener cuatro planes. con eso más que suficiente. Ahí quedó la mock, la data moqueada.
Tenemos modelo, tenemos el mood, tenemos aquí el componente. Aquí es donde ya vamos a empezar a cambiar. Que estos datos, para cuidados, pues vamos a empezar a reemplazar por lo que viene de los mobs, del mob. Pero Entonces, creo que esto digamos, lo venga, vamos a yo les hacer explico una cosa sobre... ahí rápida. Vale, Cuando tal, digamos, en cada componente, cuando uno lo va a trabajar, componentes en Angular, ellos dependen, no, tienen como tal, dos características que son los inputs y los outputs. Los outputs son como los eventos que yo le puedo definir a cada componente, veanlo como un click, un change o eventos distintos que van a hacer la comunicación entre el HTML y el template. Pero esto va a servir para que nosotros podamos hacer operaciones ya sea de tipo que nosotros queramos y vamos a poder emitir un valor a quien esté llamando el componente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes tienen un componente como el que está mostrando de Alejandro y Alejandro le va a poner un botón o le va a poner algo en el load o en el onChange, en el ngOnInit, que es el método de carga como tal que tiene Angular. Yo le puedo disparar un evento para esto, como también yo puedo pasar los inputs. Los inputs, véanlos ustedes como en una función, los parámetros que yo le puedo pasar a cada función. Es decir, un componente con un input va a tener como tal una funcionalidad, como si los inputs fuera para pasarle los parámetros. No, ahí no son, Alejo. Tiene que ser propio del componente del sí, bookcard. pues Entonces, está o sea, cuando nosotros le creamos un input como tal a cada componente, ese se vuelve prácticamente el comunicador con el cual los componentes o páginas externas van a poder, digamos, pasarle, en este caso, la data que le quiere pasar a Alejandro. No sé si de pronto se entendió o fue un poco más enredado o con el ejemplo va a ser un poco más claro. eso, Lo lo que repite, me, esperemos me en repite los ejemplo. últimos 2 minuticos que me paré al baño, que no me va a parar el escritorio en todo el día. Dale, Sí, dale. No, le estaba diciendo a todos que una de las características fuertes que tienen los componentes en Angular son los inputs y los outputs. Los outputs como tal me sirven a mí para darme la salida de un evento que puede ser click, puede ser on change, bueno, cualquier tipo de los eventos que nosotros podamos dar comunicación entre una vista y en este caso, en un componente TypeScript. ¿Qué puedo yo hacer con los, por ejemplo, los outputs? Puedo retornar una respuesta que puede depender de un cálculo, ya sea matemático, de unos datos o, bueno, cualquier tipo de cálculo que hagamos, y y emitir esa respuesta al, digamos, el componente o contenedor padre, que es el que lo tiene en este momento. Esa respuesta puede ser un valor que diga, si esto da true, significa que la operación salió bien o que algo está bien, pues depende como nosotros hayamos utilizado los valores a emitir. Los input nos van a servir a nosotros para que sean, imaginen ustedes una función X. Los inputs son como los parámetros que yo le puedo poner como tal a los componentes. Es decir, yo puedo mandarle qué cosas debería, en este caso, lo que Alejandro va a hacer es enviarle la data que él va a poder pintar. ¿Sí? en este caso el Entonces, componente Ok. book card, va, pues, para poder, este es el componente book card, ¿no? Esta es la card. sí. Entonces, en este caso estamos utilizando el modelo. Ese modelo, pues, nos proporcionó estos campos y lo estamos utilizando para poner esa data en sus respectivos campos en este componente, para utilizarlos, para poderlos utilizar aquí dentro de este componente. Como la vista es parte del componente, lo vamos a utilizar justamente acá. Sí, Entonces, ahorita bueno, ya lo ahí que es estamos donde haciendo netamente como tal con ese input se va a volver un data binding entre componente y, es decir, entre TypeScript, que es el archivo TS, y entre la vista. Lo que está haciendo Alejandro ahí entre llaves, de pronto para los que no conocen, esto ya es netamente Angular. Entre llaves yo voy a imprimir lo que tiene book title en este caso. Hay, creo que dos maneras de utilizar los data binding. Ahora más adelante, si se nos presenta la oportunidad, que yo creo que sí, en el source, otra forma de hacer la comunicación de data bindings en Angular, que es, terminen ahí, Alejo, por favor, no olviden Image.
Cuando yo voy a colocar la entonces, data como tal dentro de los corchetes es porque va a quedar como tal enlazada los datos de, no va a quedar como tal en una propiedad, valga la redundancia, propia, una propiedad propia del tag o de la etiqueta a utilizar. Por ejemplo, en este momento sí es una propiedad propia, que es el CRC. Lo que se hace es encerrarlo entre corchetes. Eso ya es netamente Angular. Con eso va a quedar directamente la comunicación entre componente y vista, haciendo un data binding de los datos. Por favor, le control ese ahí, correcto. Eso está bien lo que acaba de pasar porque eso significa que fallamos, que le falta más control al componente, pero está bien, o sea, no está mal. Eso está bien porque, digamos, no está mostrando nada, en este momento no se le está enviando nada todavía, entonces eso no está mal de momento. listo. Entonces ahora sí vamos a, bueno, ya que tenemos los datos bindeados, los datos de cada card a la card, vamos al componente que está utilizando la card. Entonces, lo que les decía hace rato de que los parámetros, los inputs van a funcionar como parámetros, miren lo que Alejandro les hizo ahí, es crear solamente un input, es decir, eso va a recibir un parámetro, pero es un parámetro que es modelo, un modelo que recibe como tal 4 propiedades. Así es, entonces ese modelo lo voy a recibir acá. Entonces aquí creo que debe importar En Giannini, para que llame la eh, data y ¿dónde me viendo? Ah, ya que sí. para los que de pronto no tienen todavía el Ngionini como tal, es donde yo puedo inicializarme. Es el evento en el cual yo voy a poder disparar la data inicial de cada página o de cada componente que uno va a trabajar en Angular. En Angular uno tiene diferentes, los vamos a ir viendo en el transcurso de estos días. Hay diferentes eventos como Ngionini, está el Ng Destroyed, bueno, hay varios para que uno los pueda mirar qué es lo que está, qué es lo que lleva como tal cada cosa. Más JavaScript, Alejo. Minúscula la primera. La primera. Ahí. Pero A espere ver, que ese método de Ngionini creo que ah, extiende, sí. si quiere vaya al componente de bookcard y Aquí está. mire que él dice que implementa desde OnInit y es de la clase Angular Core. Tiene que hacer exactamente igual ese Ngionini, Ah, ok. tiene que implementarse igual porque es de la propia clase, no es un método X. Bien, perfecto. Es como costumbre, sí se puede escribir un método así tal cual como lo escribió Alejandro. Sí, porfa, le puede cambiar la letra, la I a minúscula para que le quede más JavaScript en el estándar de JavaScript. Eh, la inicial. La inicial. Es como tal costumbre cuando se va a trabajar TypeScript, por favor, trabajen TypeScript. Si van a trabajar JavaScript, pues procure que se trabaje JavaScript porque, digamos, la idea es poder entender qué es lo que está pasando en cada método. Angular se vuelve un poquito mucho más ordenado cuando uno ya puede, digamos, darle a cada método, a cada clase los modificadores de acceso. Es para eso que se utiliza TypeScript, Alejandro, de pronto en el initialize data. ¿Qué? Perdón, no escuché. Porfa, si le coloca los modificadores de acceso, Initialize los tipos de data. retorno, sí, Ah, exacto, ok. Sí. porque private, Sí, sí. private. Void, eso no Essential retorna nada. data. Sí, void. Sería que void.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? En el Engine Init, el método que está creando Alejandro de Initialize Data es para inicializar data que se va a necesitar. ¿Qué pasa? Que en el Engine Init a veces ustedes van a encontrar en muchos códigos que en el Engine Init hay cuánta tipo de validación, switch case, if y todo eso. Y la idea de esto, cuando uno lee la documentación de Angular, es que simplemente sea un método de llamado. No importa que los otros métodos que están siguiendo sean los que tengan esas operaciones o validaciones. Es más, si uno está trabajando clean code, una de las cosas es que los métodos deberían de ser muy precisos. En Unity prácticamente es para eso, para inicialización de algo. No es para hacer otras cosas. No deberíamos de ver lógica en un método de esos. Entonces, ahora, pues nada, eso Ese sí es de claro. la pública. Sí, ese está dando la temporada. ¿Qué va a hacer? Ups, es luz. Que voy a traer acá. Para hacer este tipo. Muy bien. Menos 2 puntos es igual. Sí. Está se supone que para definir vamos a poner un tradicional que va a traer los libros. Que es el retornar. Son libros, la raíz de libros en este caso. Bueno, aquí necesitamos utilizar el ¿Para qué? original. Así como está, ya lo tiene bien. Simplemente dígale books igual al mock y ya. Allá abajo en el método que creó de getBooks para que lo Ah, retenga. sí, sí, sí. Sí, como sí. Que sí, Box. no, yo quiero una cosa. ¿Bien? Ah, sí, sí. Así es. El estático por el que hay que hacer esto es que él está, él está ayudando. Entonces, en la carga de datos, pues implementamos así el tiempo. Miren que ese tipo de... Ahí les expliqué una cosita. De pronto ese tipo de orden de llamado de métodos ahí, pues uno diría en initialize data se habría podido hacer la lógica, pero la idea es que initialize data también sea para un inicializador de datos, es decir, ahí puede llamar getbooks, getbook, algo, otros, cargar otros datos que van a ser para la vista. Y el tipo de carga el tipo de lectura que se está haciendo ahí para cuando uno quiera debuguear, quedó muy ordenado porque es algo que se le conoce como top bottom. Y precisamente ese tipo de lectura la van a encontrar ustedes ahí en ese libro de Robert C. Martin de Clean Code. ¿Qué significa?
Por ejemplo, en Giannini dice que está llamando al método initialize data. Y luego, o sea, está debajo de Giannini. Uno dice, ah, perfecto. Y luego ahí dice getBooks. GetBooks está abajo, es decir, no toca desplazarse 700 líneas hacia abajo. Como práctica, los métodos deberían de quedar así. Claro, ustedes podrían decir, pero es que en el libro yo he leído que como práctica uno debería tener los métodos públicos van arriba y los métodos privados van abajo. Lo que se puede hacer, que yo recomendaría es, si tienen un método público acá, es decir, un método que va a funcionar como evento, sería un método público acá, y ese está llamando dos o tres métodos privados, pues método público, sus métodos privados, luego método público, métodos privados. Sería una buena práctica como para implementar. O si ya se quieren ir, digamos, de muy al reglamento, pues serían los métodos públicos arriba y privados abajo en el orden de llamado, podría ser. Que igual no deberían de ser tampoco mucho, ¿no? Eso no debería tener otra de las prácticas es que si esto ya tiene más de 100 líneas o qué sé yo, o sea, no estamos cumpliendo con algún principio, algo nos está quedando mal. Era eso, Listo. la intervención. Vale, entonces como ya tenemos aquí en el lado del code behind, en nuestro componente, tenemos la lista de libros que vamos a mostrar. Entonces nos vamos para la vista. Aquí estamos utilizando nuestro componente y utilizamos la directiva ng4. Todo lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Hace el jueves, ng4 como tal es una de las directivas estructurales que nos permiten a nosotros para dar el recorrido de datos. Exactamente lo que Evitar va a hacer ahí Alejandro. justamente ng4 funciona igualito a un for each, while, es retomado lo mismo, no es algo monstruoso. no se me olvidó, se me olvidó. Oh, perdón, es que No se lo completa el solo Angular, ng for off, creo que es ese coso. sí, por dos, Linux. Sí, ng for thinker let item. Si es asterisco let item box. O sea, ya se los está iterando, pero le sale un bug. y ahí, No, ahí está bien. Sino que todavía no le está pasando la data. O sea, los está repitiendo, pero todavía no se las está pasando al input. Entonces, acá en Angular, cuando yo ya le voy a pasar a un componente la data que yo mismo le creé como input, los inputs se representan por corchetes y los eventos se representan por entre paréntesis. ¿Sí? No, vuelvo a la vista, por favor. Por ejemplo, digamos, ahí Alejandro ya está iterando como tal, pero no le está pasando un objeto no le está pasando un objeto como tal al componente add.cart. Después de books, ahí eso, métale corchetes, ahí pásele book, ahí ya, bueno, ahí él debería reconocerle como tal el input, el nombre que se le ha puesto, para hacer el enlace a datos como tal de, creería que era ese que le iba a mostrar ahí, book, ajá. Como tal se llama book y la variable que le tiene que pasar es book. Ese input que está ahí, ese, ahí ya le cogió como tal toda la data. El book que está dentro de corchetes, si quiere vaya un momentico al book component, Alejo, al car component de ahí. Es ese input que Alejandro creó ahí. O sea, si este se llama book, no sé, book data o book input, como tal, va a tocar llamarlo en esos corchetes de allá, va a tocar ponerle ese nombre. Recuerden que los corchetes son para los inputs y para los outputs se utilizan los paréntesis, pero también se puede trabajar de ambas formas, es decir, combinación entre input y output. Eso también existe, es decir, dentro de corchetes y dentro de llaves. Ahí lo iremos viendo. Paréntesis, perdón. Esta parte de aquí, compañeros, mírenla bien. En serio, preguntas, hay preguntas. Lo que acaba de pasar es como muy mágico para dejarlo de pronto volando.
se acaba de hacer una iteración de libros, es decir, a partir de ahora todos los libros aquí se van a mostrar de esa manera. Ya simplemente se le va a agregar algo a la data. Cuando ya llamemos nuestra API, va a ser muy parecido, va a ser muy parecido a lo que está ocurriendo acá. Yo solo Nuestra tengo API una va a duda, Sí, sí, sí. que fue porque entré un poquito tarde. ¿Qué origen de datos están tomando en este momento? Aquí un mock. Sí, se creó un mock, sí. No se está tomando como todo un origen de datos API todavía ni nada de eso. Sí, se va a hacer. Pero la idea es que primero entendamos bien lo que son los inputs y los outputs. Ah, ok, se creó un modelo. Ah, ok, listo. Data hardware por ahora. Así es. Listo. Gracias. Sí, sí, quería estar claro antes de que avanzaran más. Qué pena. Gracias. Excelente. Otra pregunta, question. Más preguntas, más preguntas. Entonces vaya porfa Parece que vayamos. al app component HTML un momentico. Si quiere, porfa, no sé si le puede cuadrar esos para que eso no se vea así como se está viendo las dos del final, sino que todas se vean igual dependiendo de la pantalla, es decir, un call MD tal vez en la línea 6. Eso que está ahí que dice call, columna X6, eso es de Bootstrap, no es nuestro, no creamos esas clases nosotros. Ahí, por ejemplo, yo le diría call MD, tal vez, no sé si 3, 6. Creo que en la anterior clase habíamos visto algo donde uno podía mirar cuáles son los tamaños de las pantallas y de acuerdo a eso, pues pone las cartas en columnas. Es decir, ahí estamos diciendo que en 6 columnas, Ya, bien, perfecto. me gusta, me parece. Sí. Está genial. Hasta ahí, preguntas, en serio, no hay preguntas. Está todo claro, todo funciona bien. ng4 lo que está haciendo es iterar la array de books y la variable book es la que se le está pasando como tal al input book. Eso no es confuso, eso está claro. Eso está Recuerden que clarísimo. estamos reemplazando lo que había previamente. Lo que había previamente era simplemente utilizar varias veces el mismo componente. Sí, ahora se está iterando ya con data moqueada, pero es data real. Bien, listo. Porfa, Alejo, si quiere hagamos un ejercicio de... ¿Puede colocarlo en tamaño mobile? Un segundo, antes de que nos vayamos a... Chicos, tengo otra pregunta. Qué pena. Sí, sí, Dale, sí, dale. sí. ¿No? Las que sean antes que Me digo. queda la duda en la parte del NG4. Es el Netbook of Books como tal. ¿Qué vendría en esa parte? Listo. Como tal, la estructura del ng4 para, para Angular funciona como si fuera, es muy parecido a como si fuera el forish de C# o el forish de, yo creería que, Hace un bueno, no conozco el recorrido. de Java, la Ah, ok, verdad. ya, ya. Sí, exacto, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El books es una variable que Sí, sí, está en no. componente. ¿Sí? Sí, Bueno, el sí, ya, books es ya. una variable que está en Lo el entendí componente y esa perfecto. es la que se va a iterar en book. Yo creo que la que está en colmd, Alejandro, debería ser por ahí de 6 o de 3. La que está en colmd. Pero vamos con nuestro responsive. 320, sería la más pequeña, ¿cierto? Sí, ahí debería Sí. quedar una sola carta. No, sino una sola. Yo diría que era una sola. Ok, entonces vendría siendo 2. No. ¿O 6? Ok, Venga, sí, la de no. colmd debería de ser también Creo que aquí nos vamos confundiendo porque bootstrap. ¿cómo se le llama esto? No, solamente entra bootstrap y ahí ya entra Grid System. ese grid system bootstrap. Ahí como tal están todos los tamaños de ¿Cómo se llama? Con colmd. CM es para menos de 540, 420, Entonces 960, SCM todavía 140. falta, Alejandro. Sí. CM se aplica para menores a 500, Mayores.
Ah, ok, sí, Mayores para a mayores a. 576. Ajá. Mayores o iguales a 576. Ya. Hay Entonces más quiten pequeños el es. call que está en el inicio, por favor. XS está. Ese es menor, Bueno, es el bien. más pequeño. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ese yo creo que es Conseguimos innecesario este para ese acá. call de. Si ya sabes, XS, Small, MD, que es Medium. Déjelo ver cómo se ve ahí, porfa, el tamaño de cómo se ven las cartas ahí. Y si lo aumenta a 550, es 500, bueno, vaya aumentándolo ahí hacia arriba, porfa. Bien, siga, siga, siga. Deberían de haberse vuelto ya de a dos, más o menos. Deberían de volverse de a dos cuando está de Acá. 700. Sí. Ajá, más o menos ahí deben de ser dos. Eso Entre, creo que es la small, la que es entre mayor a 500 500 y algo. pico. Ajá, deberían de ser dos. O sea, es decir, 6 columnas podrían ser. SN, ¿cierto? Después de la XS, ajá, después de la XS. ¿Cuál es small? Dos, ¿cierto? O sea, seis. Creo que son 6. No le tomó las. O sea, a partir de 500 él debería cambiar a 2. Ya. Ah, sí, Lo ahí ya cambié a quedó. partir de Ujú. 600. Sí, exacto. Bien, excelente. Y ahí se le va como tal lo de responsive. Se puede ajustar un poco para que quede mejor las cartas. Después vemos un truco ahí para que nos queden un poco más ordenadas. Les vamos a hacer más cositas. Listo. Entonces nos vamos a consumir las APIs. En este No, caso, todavía no. el. Todavía no. APIs, no, yo creo que APIs nos demoramos un rato. Yo quiero que hagamos una cosa de outputs, porfa, y es que cuando nosotros le demos clic a cada card, se pueda como tal, que salga un mensaje con una descripción del libro o que diga hola Ashley, hola Elon Musk, hola Andrés Oppenheimer, para que nos quede claro para qué sirven este tipo de tanto de inputs como outputs. Si quiere, vaya porfa a su componente al componente como tal, de lo único que hay. Que damos la diferencia como tal y crece por una variable de output. Luego, si le da tap a ese input, que le quede alineado con el mismo código. Y a esta póngale, no sé, póngale result por ahora o on result, Event. póngale así, on result, que sea para que sepamos que eso es un evento lo que vamos a atar. Y como tal, estos, no sé si dele, este es totalmente distinto, dele por favor así como si fuera una instancia brutal de C Sharp, event emitter, igual a new event emitter. Viene de Angular Exacto. Core, ¿cierto? Sí. Como tal, esta vaina es genérica, es decir, event emitter yo puedo emitir como tal el valor que yo quiero. Puedo emitir desde un modelo que yo pueda tener, como también puedo emitir un mensaje string, puedo emitir algo que sea booleano, puedo emitir cualquier tipo de valor que yo en este momento sea el que necesite para esta carta. Para el ejemplo, porfa, colóquele ahí antes de esos dos paréntesis, como si fuera genérico, mándele un booleano, porfa, Alejo. Antes de los paréntesis de esos. Antes de los dos paréntesis, los dos es el menor mayor, como si fuera un valor Ah, genérico. Y ahí pásele boolean. Exacto. ¿Qué significa con este
con este resultado onResult, que nosotros vamos a emitir un valor sin importar qué es lo que va a pasar acá, vamos a emitir un true o un false, ¿listo? Eso simplemente va a ser para el ejemplo. Entonces, como tal, este va a ser como si fuera un evento propio de esta carta. Es decir, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo acá, si algo llegó hasta acá, pues esto me da, mejor dicho, si la data llegó bien, o cuando yo le dé clic y todo está ok, pues él debería de sacarme el alert y devolverme un true o un false. Simplemente vamos a hacer un ejemplo así. Porfa, si quiere vaya a la vista o acá mismo en la vista, créese un... Yo creo que, porfa, qué pena, vaya al componente y déle un nombre un poco más diciente al... Aquí, más bien colóquele Result algo así como de emitir valor o emit value. Sí, sí. Listo. Y ahora sí crece un método acá que sea de tipo público que se llame onResult. Este va a ser para el ejemplo, por eso lo vamos a llamar así. Y que sea void y eso. No va a hacer nada más. Porfa, si le puede decir ahí this.emitValue para el ejemplo. Punto emitValue punto emit. Pásale true simplemente. Y ahora sí implementémoslo desde la vista. Vamos a la vista de... no, hágalo en la parte de arriba, la general, porque va a ser cuando yo le dé clic a la carta. Ahí debería pasar algo. Sí. Entonces, como tal, arriba en el primer, esto utiliza mucho los eventos después de las comillas del container en el div. Ahí va a utilizar como tal los eventos de JavaScript, ¿sí? Y los eventos de JavaScript y los eventos que ya son hechos para Angular. Entonces acá vamos a aprovechar y algo muy similar, en paréntesis, porfa, escriba click, Alejandro, que vamos a utilizar el evento click en paréntesis. Y acá pasa el evento onResult. Paréntesis. Abre y cierre paréntesis. Exacto. ¿Qué significa que click va a llamar como tal a esa función que se llama onResult? Y onResult como tal va a ser en este momento, lo que nosotros vamos a retornar. Entonces, si quiere, vaya a su... Dele clic a una de las cartas, por favor. Ahí no debería pasar nada todavía. Perfecto. Listo. Vamos ahora sí al app component, que es donde se está llamando como tal el evento de Angular. Al HTML, perdón. Y ahí en paréntesis, recuerden lo que les digo, para no acordarse, los inputs son con paréntesis, los outputs son los inputs son con corchetes, los outputs son con paréntesis. Mire que ahí ya le trajo a Alejandro exactamente lo que él necesitaba, dice emit value. Es decir, el valor que él necesitaba como tal emitir, ya lo va a poder manejar acá. Es como si fuera un evento propio de él. Aquí lo que le está diciendo, exacto, ahí lo que le está diciendo Alejandro es que necesita algo donde él pueda operar esto. Es exactamente igual a lo que hicimos en el componente, pero ahora propio para nuestra respuesta. Si quiere Alejandro, dígale ahí, no sé, colóquele un nombre a una función, get value, algo así, póngale get value, donde vamos a obtener No, show. ¿Vale? Sí, O sí, vamos a sí, está bien. obtener Sí, 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 no eso sé, está show. bien. Sí, eso está bien. Y porfa, ahí o sea, él ahí le está emitiendo un valor, por eso bueno, una porque no existe y la otra porque, si quiere créela, sí, créela como Por eso no pública. entiendo nada. Ahí le puede traer el event, y sí, déjelo así y vaya a creerlo ahí
Y pásele ahí reciba un parámetro, porfa. Ahí pásele un parámetro que le está capturando desde allá, que sea, no sé, value, dos puntos booleano, porque ese es booleano, lo que viene de allá, lo que se está emitiendo. Y dele alert, ahora sí imprima value. Probemos. Porfa, dele clic a una de las cartas, dice true. ¿Esto qué significa? Como tal, que él fue hasta allá, hasta donde está el componente, fue hasta ese evento. Ahorita ya lo vamos a ver un poco más claro, no os preocupéis. Fue hasta allá, hasta donde está como tal el componente, y hizo la operación que hace el componente, lo que tenga que hacer, y me trajo a mí como tal ese true hasta acá. Cuando yo ya lo tenga acá, yo puedo decir, o sea, acá me está trayendo como tal, no sé, por ejemplo, ustedes van a necesitar un ID. Yo lo voy a poder atraer por medio de esos data binding, por medio de los outputs. Si quiere, Alejo, vaya porfa al componente de book card. Quiero hacer una anotación y es que, listo, tanto el input como el output, la entrada y la salida de este componente, del componente car, pues digamos que cruzó dos niveles, ¿no? Que pues, el input le entró desde el componente que lo está utilizando. En este caso, pues desde app component. Utilizamos al componente car, le especificamos qué es lo que queríamos que nos mostrara, un objeto de tipo bool, y también le especificamos el valor a emitir o el evento que queríamos manejar. Ya del nivel, en cuanto al nivel de bool, como tal de la car, ahí recibimos book, bueno, sí, book como tal, y emitimos un evento que se llama onResult, producido en un clip. Listo. Sí, porfa, si va y ahorita para que ya ahora sea un poco más claro, cámbiale como tal en ese componente que está ahí, pero en el componente. Sí, ¿Sí, ahí. pareja? Sí. Sí, cámbiale como tal la línea 12, que no imita un booleano, sino un string. Y como tal, colóquele book punto allá. Mire que ya le salió falso, eso es lo bacano de TypeScript, que de una vez me va cambiando las cosas. Ustedes saben que con JavaScript no pasaría eso, sino que le acepta de todo, ¿no? Si quiere, dele ahí book.this.book exacto punto name punto, sí, el autor diría yo. Así. Bueno, también. Ah, O para que diga hello, tal persona. Sí, no importa lo que está pasando ahí. Y pero es que se Ahí está bien. Ahí está bien el. No, déjelo así si quiere y hacemos lo que toque hacer en el. Recuerda que acá simplemente devolvemos datos, no saludos. Bueno, ¿qué error le está diciendo ahí? Es en el app component donde se está consumiendo como tal. Ojo. Listo. Vaya al HTML, al componente de acá. Es porque usted le está recibiendo un booleano y él le está diciendo que acá le va a pasar un string. No, al componente es. Vamos que ahorita lo que va a pasar es que cuando Alejandro le ponga acá en el alert y le dé clic, él ya debería de cambiarme ese valor y decirme Robert C. Martin, sí, porque ese es el autor. Si se para en cualquiera, Gabriel García Márquez, porque ese es el autor. Y lo mismo va a pasar en cualquiera de los otros, de las otras cartas. Muchachos, ese pedazo de ahí a mí me parece que fue un poco ladrillo. ¿Preguntas? ¿O estuvo muy claro los outputs, inputs? La diferencia es Yo tengo clarísima, uno recibe una parámetros. duda respecto Sí. a lo que acabaron de hacer, en donde mapearon el TIS, bueno, la variable como tal. No te entendí la pregunta, Brian.
Puedes volver a, Ya. ahí exactamente, ahí. El Porque en el componente de la oversee, car. eh, sí, o sea, ahí es donde viene mi pregunta, porque digamos que en el evento como tal le estabas enviando, Ah, puedes ok. volver Es al, que para la ¿cómo car, sí, listo. Pero ya vamos. Aquí en la car creamos un evento que se va a emitir, Ajá, que se llama onResult, que viene de ok. hacer un clic. Al yo hacer un clic, se emite este evento. Este evento se llama Ah, ok. onResult Sí, y aquí ahí lo viene vamos a mi manejar pregunta. de esta manera. Entonces, digamos, no sería como más breve mandar eso como una El variable o algo clic y así, ya. sin necesidad de mapearlo aquí directamente. No, si lo pasas como una variable, ahí te quedas, o sea, ¿cómo sería como una variable, Brian? Como si fuera una especie de parámetro dentro del mismo evento, de la misma función. Pero pues no, igual no, o sea, ya me Pero como respondí, solo funciona que en estoy JavaScript, usando como el tal emit value. vez. No, Sí, espérame, ya no lo es escuché, no lo JavaScript escuché a normal, los pero dos. ya vi que es porque están usando el emit value, entonces la idea era que hiciera eso. Sí, exacto. Lo que pasa es que cuando yo emito un valor, ese emit value prácticamente para mí ya debería, ahora sí ya se podría llamar el lugar. Al principio necesitaba que se diera la diferencia. Esto es como tener un evento propio del componente. Ese emit value ya Tal debería vez, llamarse, debería tener un nombre un poco más, un nombre más orientado como a un evento. Es decir, yo ya lo podría decirle on result, on algo, pero que no sea como tan on emit, porque digamos, emit value no me está diciendo nada, pero como tal, la salida de cada componente es que yo pueda obtener, venir y hacer una operación acá, lo que quiera. Puede ser que esto esté simplemente configurado para que me devuelva el mismo objeto que entró y que con ese mismo objeto yo pueda llegar allá y decirle, ah, ya me trajo el ID. Con el ID yo ya puedo ir a hacer otra consulta. Por ejemplo, haga de cuenta el get book o get book information, vamos a suponer que es un endpoint de nuestra API y lo necesitamos para presentarlo en otra pantalla. Si me hago entender, es decir, yo ya voy a pasar simplemente con el ID y no voy a tener que hacer otro tipo de operaciones. Esa sería una de las partes buenas que tendría esto para uno trabajarlo. es de agregar que esto en la primera vez Sí, puede eso ser yo. un poco ladrilludo, porque, por ejemplo, en JavaScript, yo puedo hacer lo que estaba diciendo Brian. En JavaScript, yo simplemente, eh, pues, envío aquí el valor de una vez que quiero mostrar. O sea, puedo enviarlo, o sea, no necesariamente es que sea así mandatorio, sino que puedo enviar aquí el valor que voy a mostrar con el evento que voy a manejar, pues. Pero en este caso, con Angular y con TypeScript, utilizamos esta forma De de hecho, hacer de hecho, los amigo, qué pena outputs, le de hacer interrumpo las ahí. salidas. De hecho, si lo llegamos a hacer por JavaScript, créame que van a tener que hacer una vuelta más larga. O sea, porque usted va a tener que hacer otro tipo de comunicación. Acá lo que se está es acortando el camino de alguna manera con Even Emitter. Even Emitter me permite a mí emitir un valor de cualquier tipo, por eso le digo que Even Emitter es una clase de tipo genérica, donde si yo quiero emitir un string, lo hago como string. Ahora, si ustedes dicen, y si yo quiero emitir un modelo, pues puede emitir un modelo, puede emitir, por ejemplo, book model, el mismo que está ahí, y él se lo va a mostrar tal cual. No sé si de pronto hay otra pregunta o no, más preguntas. Yo sé que este tema acá está un poco, los dos, tanto input como output. Input, pues son los parámetros de mi función, parámetros que me sirvieron para pintar toda esa data que está mostrando ahí Alejandro. Puede ser que llegue otro tipo de data con la que yo hago operaciones para mostrar otra cosa. Los outputs me están sacando un valor de acuerdo a un evento que yo voy a crear. ¿Mm? Sí, 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 no, no, no. Sí, ¿Cómo sí. la ven? Yes, ahorita que estás viendo cómo ponerle a la variable, le puedes, por ejemplo, poner book clicked y enviarle el book. O sea, book También clicked puede ser. es Ujú. más, ajá, que estás buscando con un nombre más diciente y así también yo creo que te puede ayudar. Buenísimo, lo podríamos colocar así, o ¿Listo? sea, al limit, sí, llamarse book clicked, y uno ya sabe que eso es como el El, nombre más que todo de un evento, exacto. para que nosotros sepamos Mm, qué es lo que uno hace con esto. Ah, o si se quieren ir por el estándar de Angular, no le colocan book clicked, sino on book, algo así que uno sepa, on book clicked o algo así, pero el nombre está
con book click. Y esto sería lo mismo que habría que cambiar como tal y es chévere que podamos hacer cambios de nombres para que veamos qué es lo que va a pasar allá en el app component. Yes. Ahí no, en init value. Click it. Preguntas hasta ahí. En serio, nos devolvemos si quieren. La idea es que eso quede bien, bien chévere. Porque en Angular, cuando uno trabaja con componentes, se ve mucho este tipo de relación de data. Hay otro tipo de relación de data que mañana les mostraré. Pero acá acá no se arrancó acá se arrancó con la más difícil, diría yo. O la más difícil, no, la más usual, porque esta de inputs y outputs es la que más se van a encontrar en Angular, en proyectos como tal que uno tenga que darle soporte y todo. Hay otro tipo de hecho, esta es la mejor práctica, utilizar los emitter para hacer las cosas bien. Hay otro tipo que son, bueno, que es por medio de layouts para comunicar la data entre componentes o hacerla entre servicios, que eso ya lo pillamos mañana, pues entre todos los servicios. Pero esta como tal es como la forma más convencional, por eso les digo que si tienen preguntas ahí, porfa, denle un Alt Shift F a Alejo para que se le indente ese código que le está quedando un format algo. Eso. Y lo mismo al TS. La idea es que eso vaya quedando como tal, pues bien claro qué son los inputs, qué son los outputs, el componente como tal que se creó. Voy un momentico al card component, porfa. Ah, sí, antes. Eso también. Indentación de código. Perfecto. Hasta ahí preguntas, pues todo está clarísimo, todo está bien, estamos melos con eso. ¿Qué opinan? No, no questions. Any questions? ¿Todo está claro? Ah, ¿sabes qué? No, Alejo hizo algo en la interface que, que sí, que, pues, por ejemplo, ¿puedes ir a la interface, Alejo, por favor? Los Está modelos. el modelo. Al modelo, sí. Los models. Ajá, creo Ah, que está. exactamente, sí. Ajá. ¿Cuál es Eso la permite que pregunta? los datos, Eso esto es para permite que que los datos, o sea, el por qué, sean nulos, entiendo sí, yo, es. Ajá, Opcional, es como tal el que puedan opcional, ser sí. nulos, opcionales. Ujú. sí, ¿Qué exacto. Sí, pasa? Es porque, que aquí, al hacerlo, bueno, al utilizar el modelo aquí en el componente, perdón, en el componente, ¿en dónde era el que yo lo estaba utilizando? Sí, acá. Estaba generando un error que pues tenía que ver con, que me estaba obligando a que tendrían que tener un valor. Entonces, si lo dejo opcional, pues ya no me pide que tenga un valor. ok, ok. O sea, o sea, si no lo pones opcional, necesitarías de una vez un valor por defecto, mejor dicho, para que te Ujú. deje Para hacer cada, esa sí, valor. Para Ok, ok. inicializarlo, sí. Listo, listo. Muchas gracias, sí. Ujú. aquí yo quería hacer una cosa. Hagamos una pequeña refactorización de esto. Habíamos dicho ayer el jueves, perdón, que ese código no iba. Ya mañana vamos a ver servicios, consumo de APIs, que yo sé que eso es como lo chévere, ver la conexión entre esto y .NET y todo, pero por ahora veamos un esquema de cómo son las cosas acá. Alejo, porfa, ¿crees en los pages? ¿Existe pages o no existe pages? Todavía no existe. No, Ok, entonces, ¿crees en la carpeta pages, porfa? vamos a crear las páginas. Era- yo era jurado que yo había creado eso. ¿No? Para muchos pages, para otros es views.
Las pages como tal que nosotros vamos a utilizar en Angular son los mismos componentes. Eso no difiere en nada, no va a tener nada de distinto. ¿Por qué se van a trabajar ahorita con páginas? Porque como tal el App Component no es para trabajar directamente código. Eso es como tener el código estructurado ahí y no es así. Si a lo mucho se nos quedamos con con el container y ya. Entonces, si gusta, Alejo, crees, hay dos páginas, una que se llame Home y otra que se llame Books, para que veamos y de una vez vemos el sistema de enrutamiento de Angular. Mm. Listo. Entonces hemos explicado en la clase previa, Andrés, pues la ¿Ya? ng, la línea de comandos de Angular, Angular CLI, que puede ser perfectamente generate, Generate. y C de component. Y la ruta donde Pues se va a es el crear. directorio donde vamos a crear el componente. Ups. Listo. Perfecto. Entonces acá él creó 1, 2, 3, 4, 5 archivos. 4. 4 y actualizó Ah, ok, sí, el actualicé add module el app como tal. modules. Listo. Entonces él creó 5 archivos dentro de esta página. Listo, porfa, puede ir un momentico ya que tocó ese add module ahí. Puede ir un segundo a add module, que eso es importante y no lo miramos la vez pasada. Los módulos, o sea, la idea es que uno puede tener, yo les había dicho que los módulos en Angular, uno puede definir como tal, puede tener un módulo para distintos dominios. Habíamos dicho que, por ejemplo, cuando uno va a un core bancario, uno puede tener un módulo que se llame Products. Y en ese módulo lo que va a tener es, por ejemplo, la solicitud de tarjetas de crédito, solicitud de cuentas de ahorro, solicitud de, bueno, todo lo que son productos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con productos que son de un banco, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay un app module que es el que viene principal en Angular. La idea es que nosotros no vamos a cargar todos los dominios en un solo módulo, como está pasando en este momento. Este es el ejemplo inicial, pero la idea es que si, por ejemplo, esta aplicación toda fuera para una venta de libros, yo no podría venir a cargar acá todo en un solo módulo, porque, bueno, pues digamos, para darles mantenimiento a eso ya sería muy difícil. Entonces existen módulos como el App Module, en el cual yo puedo definir un dominio como solicitud de productos, puedo tener como, no sé, inventarios, otro módulo de clientes, donde cada módulo va a tener sus propios componentes, sus propios modelos, sus propias páginas y sus propios mocks. Cuando eso pasa, la estructura de un módulo me dice a mí que yo tengo que tener unas declaraciones, ahí donde dice declarations. Declarations es donde yo voy a llamar todos los componentes que existen en mi aplicación o en este caso Para en este mi módulo. módulo. Exacto. Y las importaciones como tal, son los módulos que yo voy a poder traer. Aquí ya me voy con esto. Supongamos que yo voy a tener como tal algo que se llame, ¿cómo se dice inventario en inglés? Bueno, vamos a tener Inventory. el inventory Inventory. de inventory module. Yo ya no lo voy a o sea, como es independiente, yo ya no voy a cargar todos los componentes de inventory module en declarations, sino que inventory module va a tener su propio módulo donde va a tener sus declaraciones y sus importaciones, pero como este de acá, add module, es el módulo principal, acá es donde yo voy a venir acá a importarle en imports, voy a llamar el módulo de inventory module. No sé si de pronto fue claro o de pronto me enredé. Creo que, listo, este vendría siendo el principal, el módulo principal para este proyecto, como es, pues, digamos, de poca envergadura, pues, es muy pequeño, no es necesario crear un módulo para cada, no sé, para cada, eso ya depende como de la lógica del negocio en el que se vaya a implementar un proyecto de Angular. Por Tamaños, digámoslo ejemplo, así. exacto, el tamaño de, sí, el tamaño, la lógica sí, el tamaño del negocio, pues.
Tengo un ejemplo en el que en algún momento trabajé para un pequeño proyecto en Angular, bueno, un relativamente pequeño proyecto en Angular con el ICBF, y en cada módulo resguardaba aquí las declaraciones de los componentes de cada core, es decir, de cada estructura lógica que se iba a manejar en los diferentes módulos. Entonces, como es un proyecto pequeño, no es necesario. Ya dependiendo la envergadura del proyecto, ya sí se va haciendo más necesario. Y se vuelve como una práctica que es muy bien separar todo por módulos. No, no, digamos que es pequeño, pero sí vamos a tener el ejemplo de módulos para que veamos cómo sería aplicación de otro módulo que es independiente, pero llamarlo a este módulo. De hecho, eso es justo lo que le da la definición de modular al utilizar este framework. Sí, 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 sí. Es claro ahí. Porfa, sí, ya. Si quiere, porfa, cree ¿Va a crear la el otra? otro page, el de books. Y ya nos vamos a la parte de routing. Listo, ahí se cargó el otro componente que es el de book components. Sí, acá quedaron dos, como tal, dos Dos componentes. componentes que a Listo. nosotros nos van a servir como pages. Listo. Lo primero que todo que nos dice a nosotros Angular es que toca si quiere vaya al módulo, Alejandro, ¿Al principal? al app ¿A la components, components? perdón, al app components. Ok. ¿La Y en viste? sí, el HTML, porfa, si quiere comente todo lo que hemos hecho de libros. Solamente hemos dicho de la línea 2 a la línea 5. No, solamente de la línea 2 a la línea 5. La línea 1 déjela que esa nos va a servir harto. Ok, sí. Eso, eso coméntelo. Y escríbase la etiqueta ¿Qué vamos a app llamar al router outlet, componente? que es router outlet, si lo Ah, han sí. visto. Router. Este mismo ya, sí. Listo, ahora sí ya nos quedó como tal muy bien definida mire que desapareció todo, pero ya quedó como tal bien definida esta aplicación. Es decir, ahora el app component, que es donde, véanlo, no voy a decir que es el index, porque el index es donde yo voy a cargar todos mis scripts y recursos de CSS. Pero este app component como tal es donde yo voy a dar la inicialización como tal a este enrutamiento, por lo menos a este módulo, ¿sí? Vamos a entender como tal, aquí no debería ir nada más, sino esta parte de acá. Es decir, el app component, básicamente, en este momento ya estamos haciendo un poco más organizada la estructura del proyecto, pues, porque estamos definiendo el app component, el componente principal, que va a ser una vista, y esa vista va a ser la vista principal, Single Page Application. Entonces, dentro de esa vista principal, vamos a manejar absolutamente todas las demás vistas y componentes que tengamos pues en el proyecto. Entonces, en este caso, ok, y el router outlet nos va a permitir justamente eso, o sea, hacer que podamos navegar entre todas las vistas que tengamos dentro del proyecto sobre esta vista o componente principal. Yes, eso es Listo, router prácticamente lo outlet. que permite ese router outlet. Entonces aquí, no recuerdo cómo es que aquí. Sí, mira, no me acuerdo Como aquí. tal en este routes es donde yo voy a definir mi enrutamiento hacia dónde voy a dirigir mis páginas. Claro, no debería tener un AFAR y todo eso, pero acá es como tal donde yo ya le digo a él cuáles son los caminos a los que él puede coger. Si quiere ahora unas llaves Sí. y ahí ya path, el path.
que es como tal el nombre de la ruta que le voy a dar. Yo coloque ese vacío, eso exacto, solamente déjelo vacío así. Y escríbale como components. ¿Es uno solo, cierto? Como, Sí, 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 ahí ya iría component. Y aquí el componente al que yo voy a llamar los puntos. se va individual en cada una de las llaves, ¿sí? Está cayendo el internet, amigo, algo se está saliendo. Se deja vacío como tal, es porque la idea es que cuando algo pase, pues simplemente siempre me llame al home. Y este de acá ya sería, pues creo que no tiene necesidad del slash. Creo que lo puede dejar así y él ya se lo va a interpretar. Y book component, books component. Listo. Entonces, básicamente, al darle control S, él mismo nos actualizó y nos dijo homeworks. ¿Por qué? Porque yo aquí no le dejé ningún, o sea, no le especifiqué. Le especifiqué que si quedaba vacío, como efectivamente está acá, me mostrará el sitio por defecto. Ese sitio por defecto le establecimos home component. Si yo voy para books, se fue para books. Entonces, cuando yo vaya para books, llevamos, llevamos este para books, porque allá es donde queremos ver los books. Sí. Ok. Bien, estamos en el este componente. Todos los que tenemos con books acá. Debería estar en books. Esa línea 15, esa línea del Tyler la puede eliminar. ¿No? Ah, sí, ahí ya le queda. El error es porque quítale el implement Sonini, por Una favor. de books. Chao, No, quítale el implement Sonini. Es por eso, ya. Es puro control punto importar. Y Perfecto. listo. Igual a lo mismo, Entonces, pero pequeño, diferente. exacto, pequeño repaso. Estamos estando en el app component, en la vista principal. No tenemos absolutamente nada. Bueno, sí, solamente el contenedor que de hecho estamos utilizando en Lustra, que nos define pues los márgenes, ¿no? El router outlet es que nos va a permitir navegar entre todos los pages o vistas que tengamos en el proyecto acá sobre sobre el principal. Páginas, tenemos dos páginas, Home y Books. Y decimos, si nos vamos para Home, aquí nos dice que Home está trabajando bien. Y si nos vamos para Books, nos muestra los Books. Yo creo que falta información por hoy. Si quiere, puede pausar ahí. Más bien, llegamos a la parte de preguntas. Muchachos, preguntas, pregunten. ¿Qué acaba de pasar? Esta es una estructura de un proyecto Angular. Está Mira, ¿puedes pegar elegante, Page pero eso puede un ser momentico, por más. favor?
Despliegue pages. ebooks. ¿Preguntas, Leo? ¿Hay preguntas, muchachos? ¿No hay preguntas? Yo tengo una, pues tal vez es, sí, una duda. Es si se utiliza el estándar de Pages, ¿cierto? Eh, digamos que en el momento de utilizar los módulos, lo que llamaría o sea, el módulo tendría eso, las declarations serían las pages, por ejemplo, porque sería como el nivel más alto de lo que yo tengo, o tendría que irme a cada componente como tal, o eso ya depende como, no sé, del negocio o algo así. Listo, Sí, señor. excelente. Por ejemplo, como tal, hágale, Alejo. Go ahead. Vale, pues digamos que a nivel de estructura, esa es nuestra forma. La forma, bueno, pues sí, digamos que nuestra forma de organizar el proyecto. Las pages y los componentes juntos son componentes, solo que pues digamos que a nivel de estructura, esta es nuestra forma de organizarlo. ¿Qué pasa? En cada módulo, efectivamente, hay que especificar absolutamente cada componente. Pues en este caso tenemos book card, el componente card, el componente principal. Y hoy llegamos con estos dos nuevos que son pages. Y al ser todos componentes, igual se agregan dentro de los declarations de los módulos. Yo no sé si de pronto creo que quedamos ahí confundidos. Yo entendí la pregunta de otra manera, Giancarlos me dirá si no. Yo lo que le entendí a Giancarlos es que si uno al tenerlo diferente, desplegados en módulos distintos, va a tener que venir a este principal a llamar cada página o simplemente basta con llamar el módulo, ¿sí? Digamos que los dos leyeron, porque, o sea, Alejo me dice, sí, o sea, también está direccionado a lo que dice Jess como tal, Andrés. Pero entonces, con lo que me dijo Alejo ahorita, digo, entonces yo sí debo tener todos los componentes en las declarations, lo que entiendo ahorita. Pero Eso ahora, sí, en la declaration, Sí, pero cada componente independientemente del pertenece a un módulo que módulo. esté. exacto, exacto. Exacto. Ajá, exacto, eso sí, eso no se puede cambiar. Y la otra, digamos ahí de pronto, Alejo, para una mejor práctica, si quiere, créese, hay otra page que se llame book, nomás, pero colóquele book-page, o sea, vamos a crear otra página, Ok. como para que la práctica sea un poco más, porque claro, eso quedó como componentes y no se está viendo la diferencia entre componentes y páginas. Sí, sí son los mismos componentes, pero aquí tienen a ese guión page. O sea que las pages vendrían siendo solamente como a nivel lógico, por así decirlo, de estructura Sí, nomás. exacto, es como un Ah, contenido ahí un contenercito, con- pues. Ujú, sí, un ya, contenercito de de componentes. En este componentes. momento Ah, ok. esa page de books nos está conteniendo como tal por ejemplo, esa quedó mucho mejor porque dice book page component. Eso uno ya sabe que, De es hecho, una página. habría quedado mejor organizada si dentro de pages tuviéramos la carpeta books y dentro de books tuviéramos el componente book page, que va a ser el detalle de cada book, y book list, que va a ser la lista de todos los books. ¿Lo organizamos así? ¿Sí, No, sí me yo hice creo, para entender? mí, bueno, para mí está bien así. O sea, para mí está bien así porque, digamos, se viene home, se viene books, tal vez se venga una de book y yo creería que no más. O sea, yo ya lo voy entendiendo. Mejor para mí quedaría si le coloco ese. Lo que pasa es que el book page, yo sé que es redundante dentro de una carpeta pages, pero dentro de las declaration que nos está colocando las módulos, ya no es tan redundante, es más bien a nivel lógico, uno le puede colocar ese nombre. Por ejemplo, mire como que es de la línea 17 book page component, uno dice, ese componente es una página. Por lo tanto, ya uno
uno dirá que ese componente, a pesar de que puede tener ok. inputs y outputs, no los va a necesitar. Simplemente va a funcionar como una página, como un contenedor de contenedores para una página. Una vista, mejor dicho, es lo que hace esto. Ya entendí, sí, ya entendí su punto. O sea, en la manera como de diferenciar, o sea, digamos que dentro de los declarations, dentro del módulo, la manera de diferenciar componente de página pues vendría siendo utilizando este page. Ujú. Va a quedar un poco más, mucho más organizado. Sí, sí, sí. No, no, no. A la Sí, pregunta. sí, sí, sí. Más preguntas. Estuvo enredado. Estuvo entendido. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? Ya mañana arrancamos con servicios, con APIs, con el backend que tenemos. Y vamos a utilizar lo mismo que estamos trabajando aquí, pero ahorita ya lo vamos a hacer con algo un poco mucho más, digamos, más productivo, ¿sí? A trabajar con APIs. Pues yo creo que falta es sentarse en sus cerros las manos, sí, porque y hacerlo Hacerla. muchas veces, sí. Y Una hacerlo persona. muchas veces para cogerle el tiro. Porque es que usted lo va a hacer tan fácil. De pronto, digamos acá, uno pareciera que está dando muchas vueltas, pero es más que todo cuando, porque por ejemplo, si uno utiliza NGCLI, él está colocándole a uno todo. Está viniendo a las declaraciones, está haciendo todo lo que nosotros al principio uno dice, uy, ¿qué pasó? Nosotros queremos pues que acá en el curso más que todo nos vayamos con algo bien, que uno pueda, digamos, ya no le va a dar vaina a enfrentarse y que se vaya uno con buenas prácticas. Que eso es muy importante. Ahorita se pide muchísimo, muchísimo eso de las buenas prácticas. Pero si usted dice, no, no se está entendiendo de pronto esa parte, nosotros podemos darle otra vez la vuelta a eso o ver la Y forma de cómo lo explicamos mejor. más que se pida, eso es como lo que le define a uno el seniority dentro de el proceso de selección. Digamos, ese es uno de los factores que las buenas prácticas que pueda llegar a manejar mientras se está codificando. Sí. ¿Más preguntas? Brian, David, Roger, Juan Carlos, Leo. ¿Hay más preguntas? No, pues yo la verdad haría nuevamente el ejercicio, que eso es lo que yo estaba tratando de hacer, como hacer el andamiaje nuevamente de todo y ahí voy avanzando. Es lo que dice, estoy de acuerdo con Leo, que cuando lo están haciendo ustedes lo hacen muy sencillo. Cuando uno lo está reproduciendo nuevamente, retomando y repasando, sí se le complica un poquito, pero ahí se le va cogiendo. Eso es práctica, eso es como la constancia y la práctica. Eso. Si no hay de otra, pero está Correcto. muy, muy interesante, muy bacano. Correcto. Sí, exacto, No de sé si acuerdo. quieren, todavía queda abierta la posibilidad de que si quieren, nos pueden colaborar ustedes, no sé, un ticket y hacen parte de lo que ya está ahí. La parte de CSS y HTML5, que ahorita ya está CSS4 y HTML6, no sé si ya vieron que ya salieron los pre-release. Uy, Mm, sí. yo creería, eso es muy importante para el frontend, digamos, yo creo que ese es como el corazón del frontend, pero no nos enfocamos tanto acá. Podemos enfatizar si ustedes quieren un poquito más en HTML5 y en CSS3 con SAS y con VEM. Pero, ¿por qué yo digo que no nos hemos enfocado todavía tanto acá? Es porque a veces la sola parte de CSS, si ustedes se van a estudiar eso, esa vaina es casi que otra carrera, ¿no? O sea, esa vaina tiene mucho, es como aprender todo el lenguaje. Entonces, sí podemos dar unos tips acá básicos de cómo uno ha trabajado en frontend y cosas acá. Pero como tal, yo me iría más a la parte de lo que es el frontend, de cómo funciona Angular. Sí. Nosotros dimos, de hecho, una muy buena práctica ahí que nos queda en este curso de componentes, ahí queda lo de Bootcat. De hecho, se trabajó con SAS y con VEM. Esa es de las cosas que, créanme que eso es bastante importante, hacer las cosas. Y se hizo de alguna manera importando cosas, podemos utilizar colores. Mm,
Pero digamos que acá todavía no se ha hecho tanta, si ustedes dicen, no, a mí sí me gustaría que hubiera como algo, no sé, de un poquito más en CSS, nos podemos detener a hacer otras cosas acá en CSS. Oiga, sí, yo siempre he tenido como esa duda. ¿Hasta qué alcance, digamos, qué alcance tiene el frontend developer contra el UI, No, web son dos UI cosas designer? distintas. Lo que pasa es que el UI o UX. UI, bueno, el que estudia la carrera de CSS que está acá maestro. Para Vendría mí, o siendo sea, ese digamos, yo lo un respondo así. UX. Para mí el UX es como la evolución del UI, ¿sí? O sea, está un rango más arriba del UX, que es el Mm, experiencia de usuario. Porque yo lo ese veo como como tal cosas tiene que distintas. saber Sí, Ok, son distintos, pero si usted, digamos, es como cuando le preguntan a un diseñador web, prácticamente es como si le estuvieran preguntando por un UI. Pero ya cuando dice usted UX, es como que el UX ya está mucho más escala. Para mí es tan importante el UX que si cuando uno está trabajando frontend, ellos evitan que el desarrollador frontend piense. El desarrollador frontend para mí no tiene esa alma de hacer un buen diseño, la verdad, y mucho menos si viene de backend. Eso es prácticamente como si quisiera sacar una regla, hacer las cosas ahí. Entonces, digamos que el UX le ha definido hasta una interfaz con un muy buen diseño, con lo menor, la menor iteración entre el usuario y la pantalla. Es decir, ¿cómo es posible que yo tenga que hacer 10 clics para hacer un pago? Eso no debería pasar. Eso, o si va a pasar, digamos, no sé si alguno de ustedes han visto en Bancolombia que Bancolombia para hacer un envío de dinero, ¿cómo se llama eso? Bueno, cuando uno va Transferencia. una transferencia, exacto, uno tiene que seleccionar la cantidad de dinero y luego selecciona aparte de a quién se lo va a hacer y le dice a usted productos Bancolombia, productos no inscritos Bancolombia, otros productos. El US se pensó como tal que, digamos, lo mejor era en una página, yo le voy a colocar la plata que voy a transferir en la siguiente página, porque eso es mucho más cómodo para un usuario hacer eso. Entonces, ¿qué tiene que venir a hacer el frontend? Lo que le pasa al UX, ya les voy a decir en qué se los pasa. De pronto, aquí hay, de los que están aquí, ¿hay alguien que sea frontend, que esté solamente en eso? ¿O todos somos, la mayoría venimos del back, full stack? El hecho es que como tal, ellos les van a pasar a ustedes unas paginitas. A mí por ejemplo, los frontend con los que he trabajado me pasan ya las páginas, los diseños hechos en esta herramienta que les compartí en el chat. Se llama Zeppelin.io, bueno, Zeppelin, donde ellos le van a decir, mire Andrés, ahí están todas las pantallas para que usted arranque con la de desktop, luego mire cuál es la de mobile y luego mire cuál es la de tablet. Todo eso toca tener en cuenta a la hora de hacer las cosas. Luego el frontend lo que hace es programarla. Claro, tiene que codificar. Pero, por ejemplo, en páginas así como la que yo les mostré ahí en herramientas, perdón, de Zeppelin, ahí ya vienen definidos los colores. Entonces ya vienen mucha cosa, ya vienen píxeles, ya vienen otras. Además, él tiene un estándar, un formato que se llama papel mantequilla. Es decir, mi página yo la puedo constatar a ver si tiene las mismas medidas con las que me definió el UX. Y ese es como el examen, pues, que le harían a uno con ese tipo de cosas. El frontend programa todo. Sí, tiene que hacer los CSS, pero muchas veces los CSS ya se los da el UX. Les da tamaños, les da colores, les da fuentes. Importantísimo que la fuente sea la que es. Ahí sí, la pelea es grandísima. Y cosas así como esas. Por ejemplo, el sombreado, yo le van a decir, sí, para esta carta el sombreado tiene que ser tal. Porque recuerden que ya cuando una empresa está utilizando un UX es porque los colores corporativos, si es un rojo ya definido, no es que para acá va a ser un rojo más claro que en la otra página, fue un rojo como sangre o cosas así. No sé si de pronto eso quedó claro ahí, Alejo. Que Alejo fue el que preguntó. Sí, vale. ¿Sí? Sí, ya Bueno, es como va. De hecho, justo con lo último que iba diciendo, acerca de que sí, el frontend pues, puede echar código, puede echar CSS, pero el UX, el experience, es como el más especializado justamente en eso, esos manes son en muy duros, experiencia de ¿sabes? usuario. Sí, esos manes son muy duros. O sea, definir una experiencia de usuario para las páginas, esos manes son muy...
muy ásperos para hacer algo, hacer que algo sea pues intuitivo. ¿Más preguntas? Listo, yo interesante por ahora. Voy a ir subiendo cambios. Por mi parte, pues está claro, pero digamos que sí me gustaría que pues entráramos ya directamente solo lo que sería la parte de Angular, antes de que empezáramos como a consumir la API y eso, y empezar a hacer como más cositas de directamente desde Angular. O sea, no sé, que después de esta página yo mandé tal valor a la siguiente página y cargué, no sé, los detalles, algo así más por ese estilo. Perfecto. Y ahí sí, pues, digamos, consumir el API. Digamos, de lo que más me interesa a mí, pues ahorita yo creo que por la mayoría, por la respuesta de ahorita, que la mayoría son back, sería esa parte, Sí, esas cositas que tiene Angular, como lo que explicaron ahorita, esas cositas que son tan, que las hace como únicas, que facilitan el trabajo, que sería como el ideal, y así mismo, pues, después, pues más adelante, entre todos, yo creo que seguir, pues, programando, o sea, a usar el mismo Angular y el mismo proyecto y empezar como a ampliarlo, sería, pues, sería bueno que cada uno tuviera como un componente y eso, y pues empezar a como unificarlo con el otro y así. sí, 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 es verdad. Sí, digamos que ya mañana arrancamos con APIs y a ver cositas más de Angular con las páginas. Digamos que hoy se vio mucho de Angular por la parte de componentes con input y output. Eso créanme que es muy usable. Lo de los routes, todo eso es muy Angular. Lo que dice Brian, creo que el que preguntó es que él quiere ver ya como quien dice data pintada, pero data de la que nosotros estamos haciendo en el API. Y listo, Alejo, yo ahí le envié la invitación a participar en el proyecto. No sé si se le va a dejar subir así. Vale, ya miro. Pages, book, ¿no? Y aquí, De hecho, sí, hoy estuvo bastante cargadito temas de Angular, hoy hicimos smoking, hoy creamos las interfaces, o bueno, una interfaz que nos sirve de modelo para utilizar en en la vista pues, de modelo de los libros. Eh, navegación, pues digamos que navegación así por encima, no tenemos un menú aún. De hecho, sería interesante hacer un menú para mostrar ahí la navegación como tal muy angular entre componentes, entre pages. eh, y ya, ¿qué más hicimos hoy? Inputs, outputs, hacemos una parte a enviar esta sección. La que tiene que no tengo acceso a. ¿Sabes qué es? Es este. Book sí, el primero. Application. Muchachos, como no hay más preguntas, nos vemos mañana, ¿les parece? Todo quedó. Oh, listo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, que pasen Listo, buena muchísimas noche. Porfa, gracias. Alejo lo sube y que tengan una feliz noche, muchachos. Ya nos vemos Listo. mañana. Listo. Nos Vale, vemos Antes de que mañana. se vayan, les quiero compartir el enlace a Bebleco, para que le peguen una chismolera. Aquí se llama Book APPNG. Y aquí está el último comentario de las cosas que se cambiaron. SVC, APP, Smalls, Palermo, ahorita, revisar el chat. Listo.
Entonces ahora sí, esta mañana. Estén bien. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Muchísimas Feliz- gracias. Que estén muy Que bien. descansen. Gracias a todos. Que Hasta pasen luego, buena noche. gracias. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.